que vamos a asistir a la comunicación del doctor Hugo Mancuso, que es el director de la carrera de Artes. Escuchamos. Bueno, el título de la charla es una cita de Umberto Eco, ¿no? Es una cita que aparece en un libro de Umberto Eco de los años 80, del 84, y que él, a su vez, al menos en los años 80, repetía frecuentemente en clase. Tal vez lo que hay que entender, estamos en el 2024 y esto es algo que nos lleva a los años 80, ¿no? O sea, pasaron varias décadas desde ese momento. Si bien, al menos para mí, me parece ayer esos años. Y es que tal vez tenemos, esta es una aclaración previa, ¿no?, que pensar que ciertos fenómenos que nos parecen totalmente actuales, en realidad no son tan actuales, y que tienen una duración y un inicio mucho más antiguo de lo que a veces el sentido común, o si estamos pensando de una manera un poco acrítica, resulta, ¿no? Lo mismo pasó en los años 90, por ejemplo, con respecto a Internet, con respecto a los emails, con respecto a lo que después va a ser la www, ¿no? En realidad ya existía desde los años 50 y hasta un poco antes, ¿no? Se llamaba ARPANET y era una red que existía entre las universidades y los centros de investigación. Y después se masifica. Lo mismo está pasando ahora con la llamada inteligencia artificial, ¿no? Pero en realidad, como voy a señalar, como voy a mostrar, en realidad esto viene ya de los años 80. Más aún, viene de los años 60. Lo que pasa es que la valoración que tenía en los 60 y en los 80 es muy distinta a la que tiene actualmente. Actualmente parecería ser que hay una visión absolutamente positiva de ciertos fenómenos que se están extendiendo de una manera totalmente acrítica, ¿no? En cambio, en los años 60, en los años 70, en los años 80, aparecía por lo menos con dudas, sino con preocupación. Entonces, actualmente nos estamos enfrentando a una disyuntiva, a una problemática que fue anticipada ya por las utopías o distopías del siglo XIX, e incluso antes. En las novelas de ciencia ficción pura como las de Verne y de Emilio Salgari, que también tiene escritos de ciencia ficción, aparecía esta inquietud. E incluso aparece en una novela de Cyrano de Bergerac, el poeta que también tiene una novela, una protonovela de ciencia ficción que era Un extraño viaje a la luna. Sí, había una preocupación en el siglo XVII, XVIII, había una ambición, como saben ustedes, una preocupación en torno al fenómeno de los autómatas y al fenómeno de las máquinas pensantes y de las máquinas hablantes incluso, ¿no? Pero en la actualidad, en realidad, nos estamos enfrentando a otra situación complementaria y parcialmente paradojal, diría yo, que también no había pasado desapercibida para la semiótica de la cultura, como la podemos llamar hoy día, de la cultura, de las artes, de la literatura y de la teoría general de sistemas hacia principios del siglo XX, cuando inicia la cibernética, por otra parte, la llamada cibernética, que es una estructura de pensamiento que no tiene que ver con las máquinas, ¿no? La teoría general de sistemas y la cibernética advertían sobre este fenómeno de un modo neutro, ni siquiera lo estaban presentando de un modo crítico, que es el fenómeno de la retroalimentación. ¿Por qué? Porque hoy estamos ante la disyuntiva de que nosotros estamos trabajando con un software, con programas que imitan el pensamiento humano y nosotros estamos adecuando el pensamiento humano al pensamiento de las máquinas. Entonces es una paradoja, es un círculo vicioso. En la misma teoría de sistemas, en la misma informática incluso, informática es la traslación ingenieril de la cibernética y de la teoría general de sistemas, se habla incluso de loop. Hay una película extraordinaria de Aronofsky que se llama justamente, me olvidé el título, que era la de
la de un matemático que... Pi, exactamente, Pi. En esa película justamente el tema es el loop, es la retroalimentación. La retroalimentación se la veía muchas veces como algo positivo. Yo aprendo, yo enseño. Pero hay fenómenos de retroalimentación que eran circulares, que es el llamado loop, que es el tema, en definitiva, el tema teórico que aparece en esa película. Tomemos dos experiencias, por ejemplo, que podemos con alguna modificación testimoniar cualquiera de nosotros. Una donde prevalecería, posiblemente, la voluntad de la persona, y otra donde prevalecería la voluntad, llamémosla así entre comillas, de la máquina. Por ejemplo, en primer lugar, pasamos todo un día frente a una computadora, estamos trabajando, concentrados en algo, en un escrito, por ejemplo, no prestamos atención a las horas que pasan horas. Y nos damos cuenta que hemos descuidado el almuerzo, ni siquiera comemos y seguimos trabajando. El miedo a no terminar a tiempo da paso a la satisfacción de haberlo conseguido, ¿no? Un típico comportamiento humano de alguien muy concentrado en una actividad. La impresión es haber pasado el día haciendo un trabajo y cuando concluimos ese trabajo, por ejemplo, escribir un artículo o lo que sea, sentimos una cierta satisfacción. En ese caso, yo estoy diciendo, citando este ejemplo, que sentimos la satisfacción de la tarea realizada y ahí claramente nosotros usamos a la máquina de escribir, a la computadora, al procesador de palabras, a lo que fuese. Incluso la máquina de escribir mecánica también era, en definitiva, un software, era un programa mecánico con el cual nosotros, apretando acá, producíamos. La segunda experiencia es lo opuesto, posiblemente. Es decir, tenemos que hacer algo y en vez de hacer algo, sigamos en el contexto, diríamos así, de la creación intelectual y en vez de hacer algo, nos ponemos a mirar TikTok o Instagram o lo que sea. Y pasamos horas sin hacer lo que teníamos que hacer. O teníamos que ir al jardín a desmalezar, lo que sea, o cocinar. Y estuvimos horas, perdiendo horas o gozando horas, mirando gente tirándose a la pileta, cepillando madera o haciendo platos exóticos que nunca vamos a comer, o muy poco probablemente vamos a comer. Ahí, en cambio, la máquina, de alguna manera, nos usó. Aceptemos por el momento el término máquina, ¿no? Porque justamente yo creo que ahí hay algo más que una máquina. Pero aceptémoslo por el momento. Que es como, de alguna manera, lo presentó la ciencia ficción, no solo esta ciencia ficción originaria, sino la ciencia ficción del siglo XX, la ciencia ficción anglosajona, que era profundamente alarmada, estaba profundamente alarmada y alertaba sobre las máquinas, ¿no? Por ejemplo, sobre la revolución de los robots. Hay tantas novelas relativamente mediocres o películas que tratan este tema, ¿no? Ahora surge otro problema acá, que tiene más que ver con el área de las artes. ¿Se puede considerar a las obras, al mismo software ya en principio, y a las obras, a las imágenes, a las escrituras producidas con softwares, se pueden considerar o no se pueden considerar como, por lo menos, actos creativos? Y más aún, es más cuestionada y más compleja la pregunta. ¿Son estos actos creativos, si son actos creativos, actos estéticos? Acercándose al concepto tradicional de arte. Cuando nos damos cuenta, además, que estos actos creativos, estos supuestos actos creativos, están fuertemente condicionados por clichés expresivos. Y ahí está justamente detrás la génesis de cómo se produce esto. Ambas son experiencias, la del ser humano que usa a la máquina con decisión y para su fin, y el caso inverso, son dos experiencias inmersivas de interacción con una máquina, de interacción con una estructura, con un software, con un objeto.
En el primero parecería ser que prevalece la voluntad de la persona, como ya dije. En el segundo parecería ser que la voluntad de la persona está subsumida, que fue chupada por una máquina. En los dos extremos de estas experiencias, obviamente, hay muchos puntos intermedios, ¿no? Que además no son del todo ajenos a experiencias seculares que tuvimos los seres humanos con otros objetos. Pero tal vez estos objetos tienen una peculiaridad, algo más aparece. Y esta interacción con máquinas aparece constantemente, cada vez más, ¿no? Es una interacción que aparece en los restaurantes cuando nos imponen leer el menú con un QR, aparece en los turnos médicos, aparece en todo lo que tiene que ver con la burocracia, sea la burocracia estatal o la burocracia privada, e incluso con la burocracia médica. Entonces, acá nos damos cuenta que esta máquina, de la cual fácilmente un siglo atrás podíamos en algún sentido tomar distancia, a la que claramente podíamos controlar, parecería ser, como lo anticipaban a veces, aunque a veces con otras connotaciones por la ciencia ficción, estas máquinas parecerían ser que no solo están en todos lados, sino que avanzan, que nos controlan cada vez más. Hoy día, millones de personas, cada vez más, juegan o trabajan con softwares. Es casi imposible evitarlo. No digo que sea necesario evitarlo, pero sí me parece que es necesario tener un mínimo de conciencia sobre el fenómeno, ¿no? Además, en este congreso es muy adecuado plantearlo, me parece a mí, porque estamos hablando de la producción en el mundo, digamos, de la posmodernidad y de los resabios o de las consecuencias de la posmodernidad en una sociedad de consumo, ¿no? Entonces, gracias a la simplicidad aparente, los comandos textuales de las máquinas, la máquina es dirigida a una combinación estadística de inmensos archivos de textos. Hay una gran enciclopedia detrás de las máquinas. Internet, al cual hacía referencia antes, tiene que ver con este fenómeno. Es un gran archivo de textos en el sentido amplio, textos escritos, textos musicales, fílmicos, imágenes, etc. Y sus combinaciones. La computadora calcula una secuencia hoy día, el computador, el calculador, el ordenador calcula una secuencia y nos da lo que nosotros aparentemente estamos libremente buscando. Y aparecen incluso oraciones plausibles, escritas, orales, imágenes que cumplen puntualmente las instrucciones que nosotros damos, ¿no? Hagamos la imagen de un puente, hagamos la imagen de una torre, de lo que sea. Y en cualquier resultado que obtengamos, como ya señalaba la ciencia ficción, o sea, como ya señalaba el arte literario o las pinturas metafísicas de De Quirico o de cualquier otro autor, cuando nos damos cuenta de cómo se produjo lo que se produjo, no deja de ser inquietante. Por algún motivo, la relación de un ser humano con un autómata siempre resultó inquietante, aunque sea un autómata virtual. Hoy día, repito la pregunta viéndola de otro punto de vista, los trabajos con softwares, con el llamado LLM, o sea, el gran lenguaje, el modelo gran ampliado de lenguaje, o las imágenes de tecnología texto a imagen, imagen-texto, el TTI, u otros, ¿se pueden considerar actos creativos o actos estéticos más aún? Ya en 1950, Turing, uno de los padres de las máquinas pensantes o de las máquinas calculantes, tal vez sería mejor decir, el famoso Turing, se preguntó, es un escrito muy conocido, muy difundido en el ámbito de la metodología, de la epistemología, ¿cómo se puede definir
inteligencia y si se puede decir si una máquina piensa o no. Y él concluyó que si hay un juego de imitación, se tiene que considerar que piensa. Es decir, si hay una máquina que parece que piensa, entonces podemos decir que la máquina piensa. Bueno, más allá de si nos satisface o no, él definió la inteligencia de un modo operativo. Además estaba urgido en crear una computadora que pudiese traducir el código Enigma, ¿no?, de los nazis, para poder eventualmente con eso tener una ventaja en la Segunda Guerra. ¿Parecen actos creativos o no parecen actos creativos las imágenes producidas con alguno de los programas actuales? Es una pregunta. Sí, parecen. Sí, está bien. Parecen actos creativos, entonces tendríamos que concluir, siguiendo la línea de Turing, de que son actos creativos. Y entonces, esta interacción entre una persona y una máquina produce un acto creativo. Pero justamente cuando pasa esto, es cuando aumenta más la inquietud. ¿Por qué? ¿Quién desaparece? Si nosotros decimos que una máquina piensa, que una máquina crea, que una máquina puede ser artista, ¿quién está desapareciendo? Evidentemente está desapareciendo el ser humano. Y esto es todavía más inquietante. Supuestamente que esto sea así. No voy a sostener esto como conclusión. En realidad, lo que hay es una alienación absoluta de otro ser humano u otros seres humanos que son los que están detrás de las máquinas. No es que la máquina es un ser vivo o no vivo, no importaría ahora que se autocreó o que fue creada y que tiene autonomía y que existe independientemente de los seres humanos y que tiene una autonomía. En realidad la máquina es la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, no es ni más ni menos que una interfase semántica. Estos fenómenos, traducidos en términos más estrictamente lingüísticos y semióticos, significa que es una interfase semántica. Es decir, nosotros nos comunicamos, se produce un cálculo y aparece una respuesta que aparenta ser y que puede ser, es un lenguaje humano, formado por una máquina a partir de un algoritmo, pero que detrás de ese lenguaje, que se recaba en una enciclopedia, indudablemente hay otros seres humanos. Entonces, acá me parece que la ecuación interacción máquina-humanos es una interacción entre humanos, cada vez más anónimos, con humanos que están detrás de las máquinas. Alienados detrás de las máquinas, escondidos detrás de las máquinas. Ahora bien, miren qué interesante. En 1967, no sé si tenían presente esta conferencia de Italo Calvino. Italo Calvino, ya en 1977, repito, da una conferencia llamada Cibernética y Fantasmas. Y él se preguntaba explícitamente en 1967, ¿pueden las máquinas escribir obras creativas? No escribir obras creativas. Actualmente hay muchas escritoras o escritores, la más conocida es Jennifer Lepp, que publica un libro cada 50 días, matemáticamente, y que los hace con ingeniería artificial. O sea, es una especie de evolución de la creación de bestsellers a partir de clichés. Y los hace con una máquina, con un chat GPT, que escribe las novelas a partir de algunos datos que agrega. De ciertos, que en definitiva no es muy distinto de todo el folletín que se escribió durante siglos, ¿no? Donde la historia, en definitiva, como muy bien estudió desde distintos puntos de vista en la narratología o la teoría textual, aparece
una recomposición siempre de la misma historia, en definitiva, no muy distinta al cuento folclórico estudiado por Propp hace ya más de un siglo, y que pueden cambiar los ropajes, los contextos, las situaciones, pero en definitiva es la misma obra. Esto es un acto creativo. Para Calvino, en ese momento, no lo es posterior, no es actual, pero quiero decir, él ya entendía que se podía hacer fácilmente ese tipo de obras, pero dice, no, actos creativos como lo que puede describir alguien en un acto poético como arte de la palabra o arte de otra manifestación. Entonces, esa literatura que se pregunta Calvino si es posible producir a partir de una máquina, es una literatura que va más allá de lo mecanizado. Máquina de escribir no es tanto la máquina de escribir que pone en juego en la página todos aquellos elementos, estoy citando a Calvino, que habitualmente consideramos los atributos más celosos de la intimidad psicológica, de la experiencia vivida, de la imprevisibilidad de los cambios de humor, de las sacudidas y desamor y de las iluminaciones interiores. Esto, según Calvino, no lo puede escribir una máquina, como estaba en los 60 o como hoy día estamos viendo. Según él, no era posible. Porque la escritura creativa es más que una máquina de escribir. La máquina, sigue Calvino, puede sorprendernos, pero ciertamente no sorprenderse a sí misma con sus combinaciones como debería poder hacer un buen escritor. Un buen escritor, muchas veces, cuando produce un acto creativo, está diciendo Calvino, se puede llegar incluso a sorprender a sí mismo. Un buen escritor de autómatas debería sorprenderse a sí mismo y no lo podría lograr. En el ámbito corporativo, por ejemplo, hoy día se habla de nuevas figuras profesionales, directivos que podrían utilizar la tecnología GPT para proyectos de marketing y posicionamiento de contenidos en buscadores que funcionan con ese mismo software. La integración de la inteligencia artificial en las oficinas podría producir ese loop al que me refería antes, porque ya existe incluso que hay círculos viciosos donde la inteligencia artificial escribe cartas, por ejemplo, que recibe otra oficina donde en realidad, en vez de leerla un ser humano, la lee el mismo software, que la traduce, esa carta, esa larga carta que tal vez estaba escrita con inteligencia artificial, la resume y la traduce en una serie de puntos fundamentales. Entonces eso, en definitiva, es terrible desde un vista de punto. Es el loop en su modo más extraordinario. Eso ocurre hoy día, no es que es una posibilidad. O sea, la comunicación entre dos empresas o entre dos áreas de una gran empresa, en realidad no está ocurriendo entre seres humanos de carne y hueso presentes en el acto. En realidad, un poco llevando las cosas a las últimas consecuencias, me parece que no estamos en una situación muy lejana a la de von Kepelen, a la de Wolfgang von Kepelen. Von Kepelen era un austrohúngaro que creó el primer robot que hablaba y que jugaba al ajedrez. Pero en realidad, von Kepelen no creó un robot que hablaba y jugaba al ajedrez. Creó un fraude. En realidad había una persona escondida. Fue un escándalo famoso que recorrió en el siglo XVIII muchas cortes europeas, y en realidad había una persona adentro que hablaba, ¿no? Entonces, en el fondo, no creo que estamos muy lejos de ese autómata hoy día, porque en realidad, aunque no lo veamos, hay personas detrás de eso, ¿no? En realidad es una situación que
que tal vez ya fue explicada en gran medida por Hegel en la fenomenología del espíritu, ¿no? El fenómeno de la alienación y de la realienación. No hay una máquina que habla, no hay un ser humano, una máquina que piensa. Hay un ser humano que de alguna manera está escondido. Y obviamente sobre esto insistieron hasta la parodia, hasta el extremo, el marxismo y todas las escuelas marxistas, qué sé yo, pensemos en Adorno, en la escuela de Frankfurt, en cualquiera de sus, en Marcuse, ¿no? La alienación, la realienación, y es cierto, no la veían asociada a esto, la veían asociada a las viejas máquinas del siglo XVIII, del siglo XIX, pero no es muy distinto a ese fenómeno. Entonces, indudablemente, las primeras veces que se habló de inteligencia artificial, de alguna manera uno de los primeros es Turing, cuando dice esta máquina puede hablar, puede pensar o no puede pensar, ese primer uso era una metáfora. Una metáfora que, como ustedes saben, la metáfora que coincido con Vico, con Croce, y con Urban y con toda una historia secular en torno a eso, la metáfora es el corazón del arte, la conexión entre cuestiones distintas, entre cuestiones diversas, asociación de ideas distintas, de fenómenos extraños, aparentemente para el sentido común en el momento que se inicia. El lenguaje mismo es un fenómeno radicalmente metafórico. Y entonces, esa metáfora, inteligencia artificial, esa imagen de los años 50 de Turing y de otros acerca de la inteligencia artificial, el problema es que hoy día es creída literalmente. Es creída literalmente, o sea, en términos hegelianos, la alienación creció. Recontra creció, ¿no? Hoy consideramos que es verdad que una máquina piensa. Pero si la máquina no tiene electricidad, la máquina no piensa. Entonces, en realidad, esta inteligencia artificial tiene otras connotaciones que también están alienadas, es decir, que están obviadas, están silenciadas. ¿Y cuáles son esas cuestiones? La idea de el siempre teórico lenguaje sin errores, el lenguaje perfecto. El lenguaje que desde hace milenios entendemos que es imposible y que tan bien explica y parodia, y con eso explica mejor todavía Umberto Eco, justamente en un apéndice de obra abierta que es producción de lenguajes artísticos o poéticos en un lenguaje edénico. O sea, el lenguaje edénico sería el lenguaje en que cada objeto tiene un nombre, pero no es verdad que cada objeto tenga un nombre, ¿no? Ni siquiera los diccionarios están diciendo, los diccionarios más tradicionales están diciendo que cada cosa tiene un nombre. Lo que los diccionarios justamente dicen, los buenos diccionarios de historia de la lengua, como el diccionario de la Real Academia, está hablando de la historia de la palabra. O sea, de la historia que a lo largo de los siglos tuvo un lema. Es decir, cómo se fueron desarrollando las metáforas. Mientras que justamente el lenguaje perfecto, según los teóricos de la computación, sería un lenguaje sin errores. Ellen Ullman, que era una programadora de Silicon Valley en los años 90, hace un mea culpa muy interesante. Y dice, al final de cuentas, al procesador lo llamamos cerebro. Decimos que la computadora tiene memoria, pero ellos no son los que tienen memoria ni tienen cerebro, sino que somos nosotros. Son una proyección de una parte sutil de nosotros mismos, aquella en la que reina la lógica del orden, y nada más que la lógica del orden, la lógica de la claridad, que no es toda la lógica humana. Es como si tomásemos el juego de ajedrez y decidiésemos modelar todos los aspectos de la existencia humana a partir de un juego de ajedrez. Obviamente es imposible.
En definitiva, curiosamente, detrás de las máquinas de computación está el 1% de la humanidad más rica, que detenta el 90% del Producto Bruto que se produce en todo el mundo. Qué sé yo, tal vez aquí, a partir de acá, hay un indicio de quién es el ser humano que está alienado detrás de eso. Y en definitiva, la inteligencia artificial que construye a partir de lo que está en su memoria, ¿no? En definitiva es un mecanismo, un poderoso mecanismo de censura. Porque no es que cuando uno busca con un chat GPT un texto y crea un texto, realmente va a buscar en todos los textos. Va a buscar en los textos que son previsibles, en los textos teóricamente, o mejor dicho, políticamente correctos, según la hegemonía del momento. Porque no son, la hegemonía cambia, muta, no es que es permanente, ¿no? Es permanente quien detenta tal vez la hegemonía, pero no los contenidos de la hegemonía. Entonces, indudablemente, si un estudiante falsea un examen y crea un escrito perfecto, aparentemente lógico, ordenado, a partir de la inteligencia artificial, en realidad lo peor no es que hizo eso, lo peor es que en realidad no está opinando esa persona, está opinando alguien, un grupo de personas, lo que sea, pero no esa persona. Además de la fuerte pasividad que hay ahí. Entonces, en definitiva, detrás de estos fenómenos, entre otras cosas, se está postulando tácitamente la desaparición de la clase creativa, por llamarlo de alguna manera, para no utilizar el término artista o escritor o lo que fuese, sino podríamos decir la clase creativa, los que mantienen el dinamismo justamente de la semiósfera, para utilizar un término de Lotman, el dinamismo de la cultura. ¿Dónde se mantiene? En los fenómenos de la clase creativa, pero las poesías o los cuadros o las pinturas producidos con inteligencia artificial son pseudocreativos, justamente. Son clichés. Es un ordenar los elementos a partir de lo que está permitido ordenarlos. No van a aparecer textos olvidados, textos malditos, textos santos. No, van a aparecer textos previsibles, porque justamente la previsibilidad se hace a partir de un algoritmo. Y justamente por eso me parecía interesante recordar esa cita de Eco, de que la metáfora, justamente lo que no es un algoritmo, ¿no? Bueno, nada más. En serio, yo recordaba mi abuela y era muy jovencita. Y me acuerdo que los profesores de práctica nos decían que pensáramos en estas máquinas que estaban empezando a aparecer, porque estaban cambiando el sentido de lo que era un ser vivo. Porque la última cosa que le habían incorporado era el hecho de que el ser vivo se reproduce a sí mismo, y estas se reproducían solas. Ya no era que gastaban energía, ni que comían, ni que tragaban lo que tragaban. No, que estaban cambiando el sentido del ser vivo y que pensáramos sobre eso y sobre las energías iniciales. Si verdaderamente íbamos a considerar a la energía química, como nosotros comemos, o íbamos a ver la energía lumínica y nos íbamos a dedicar al sol. Estas eran las preguntas allá por la década del 67, 68, hasta que yo abandoné porque me quedé embarazada. Era otra época. ¿Qué estudiabas? Estudiaba biología. Biología. Sí. Pero estaba Sadowski en esa época. Sí. Claro, ahí con la máquina, justamente. Entonces nos decían estas cosas. Y después nos decían, en matemáticas, cosa que nunca terminé de aprender, pero no importa, nos decían, ¿ustedes se creen que saben algo porque manejan los números? No puede haber números más complejos que los complejos porque dejarían de llamarse números.
¿Y qué son? Decíamos nosotros, algún nombre tienen que tener. No, no tienen. Entonces, estas respuestas que daba la ciencia, tan dramáticas, y con los episodios que vinieron después, entonces, a mí, tal vez sea por eso que verdaderamente no soy un entusiasta de la máquina actual, y que la manejo re mal, porque me resisto. Yo quiero seguir pensando como pensaba. Y bueno, y acá estoy. No sé por qué soy presidenta de este congreso, pero sigo acá. Así que yo se los abro a ustedes. Bueno, es la entropía que mantiene viva, en definitiva, digamos, para seguir con el pensamiento de la cibernética. Sí, sí, sí. No lo sé, y bueno, gracias a que no lo sabes, se mantiene vivo. Sí, puede ser. Puede ser pero que piensen los más respuesta. jóvenes, tal vez. Igual esos profesores no dejaban de hacer preguntas filosóficas. Por supuesto, ¿no? A mí me tenían fascinada, me sentí no dejan de ser preguntas filosóficas. A mí me tenían fascinada, me sentí una estúpida yo, que no podía pensar esa diferencia entre lo químico y lo lumínico, y la luz del sol y todo eso. Claro. Entonces yo me sentí una tarada. No, pero bueno, son preguntas filosóficas. A lo mejor fue necesario que los de 60 y 70 nos consideráramos tarados para que nos pasara lo que nos pasó. Posiblemente, sí. ¿Alguna pregunta? Yo quería, hablando sobre los que crean la IA, que justamente es súper alienante, porque escriben y no saben ni siquiera el resultado, o sea, es incluso en base a pruebas. Claro, porque hay entrenadores de inteligencia artificial. El contenido, ¿no?, que le vas dando, que ves qué pasa, pero me gusta esto que marcas, que es el 1% de la gente que está ahí atrás. Que no son los que programan. Que no son los que programan, que son justamente lo que marcas vos también. Esos creativos que hacen que eso funcione son sus trabajadores, claro, que debería hacer. Y que no se sabe. Pero que también, en cuanto a la imagen y el contenido que entra o no entra, esto que vos decís como las obras aceptadas, como también si te fijas hoy en día en DALL-E, que es como la imágenes de ChatGPT, decirle, hacemos un personaje del estilo Batman, de qué sé yo, te voy a decir, no, porque Batman está protegido. Como también se empiezan a autoproteger en base a sus propias limitaciones. Saben que hay algo. Ese punto de no solo decir esto es lo establecido, sino también ¿sí? Esto es lo que está establecido y es mío. Bueno, pero no deja de ser lo mismo, en definitiva. Es un modo de censura. Censuras por distintas causalidades, ¿no? Es un modo de censura. Pero hay algo muy interesante, porque Turing fue una persona con una mente muy abierta, en realidad, ¿no? Y a su máquina, él le dijo... Turing no era escocés, pero vivió mucho tiempo en Escocia. Y hay una expresión en Escocia que es el puente de Forth, que es un puente muy largo, ¿no? Y que en el dicho se dice, bueno, es como ir al puente de Forth, que es al infinito, nunca va a terminar, algo que nunca acaba, etcétera, etcétera. Entonces le dijo, escribimos un poema sobre el puente. No, es imposible, le decía la máquina. No se puede. Pero sé sumar. Claro. No, pero sé sumar. Y le hace sumar. Dice, bueno, también sé jugar al ajedrez. Juega al ajedrez y obviamente rápidamente gana. Recuerden que ustedes en los años 90 o 2000, Kasparov fue vencido por una Deep Blue, ¿no? Hasta ese momento no había pasado. Pero bueno, no, es inquietante, pero no es tan inquietante porque en definitiva hay un límite hasta un cierto punto de las variantes. La máquina la puede tener presente y el ser humano por distintos motivos no. Entonces es curioso porque la misma máquina ya decía no, eso no es porque le resulta un nonsense, ¿no? Una pregunta. Sí. Una que me quedé pensando, hace un tiempo hubo, hace un par de años, un concurso de arte que salió favorecido en una obra que después se supo que había sido creada por inteligencia artificial. Claro. Y esto generó toda una polémica en torno a la instancia creadora, Claro. ¿no? Instancia que hoy en día, bueno, Carrión escribe también de pronto novelas hechas por ChatGPT. Y pensaba en el tema del valle inquietante, este supuesto desagrado que iban a producir las máquinas en los seres humanos, que fue una instancia teórica, que habría que repensar hoy en día hasta qué punto es teórico cuando uno ve los robots
está produciendo China en este momento, que realmente da miedo. El perro que abre la puerta, no sé si los vieron, los últimos, además de que hay una ciudadana saudí que es un robot, que es Sofía, bueno, los últimos robots que están produciendo en este momento China realmente dan miedo. No hay porque es vigilancia la- en los supermercados No, ya. pero además es la convivencia de lo maquínico con lo cercanamente a lo humano, donde uno se pregunta, bueno, para mí por lo menos cuando veo esos robots, me pregunto cuándo para eso, y China ya tiene funcionando un hospital íntegramente atendido. Bueno, en la por época de la robots. pandemia eran así para mantener los aislamientos. Las PO atendían robots en los hospitales. Pero ahora hay aparte las vigilancias de los supermercados. Ya no hay más controles ni alguien que mire contra las cámaras. Directamente el robot, cuando encuentra a alguien que le parece que está robando, le parece sospechoso, le parece terrorista, lo sigue. Lo sigue como si fuera un pesquisa, así. Bueno, habría que ver cuáles son los indicadores. Claro, claro. el tema es con la salud, Lo porque que podría decía. ser un médico que te Médico, atienda, que sea una ya máquina está funcionando, donde no ve Ya está funcionando. Si vos pedís una ambulancia por computadora, te pregunta si querés que venga la ambulancia o que te arreglás con la Yo computadora. creo que lo otro no es extremo. ¿Vos te pondrías, usted se pondría bajo la atención? Lo que pasa es que un médico artificial seguramente antes o después va a tener la orden de la eutanasia. Tal cual. Es que además ya se lo ve, Sin lugar a es la dudas. orden de la eutanasia. Bueno, ¿qué edad tiene? ¿Qué enfermedades tiene? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué enfermedad tiene? ¿Qué producto ¿Qué edad da? ¿Qué edad? ¿Qué edad Por eso, tiene? sí, ¿qué edad? Bueno, no es necesario seguir perdiendo tiempo. Tal cual. En el fondo esa es Hay la tantos lógica. indicadores que te dan que no va a sobrevivir. O sea que O que no vale la pena, claro, que no es vale- económico. que El copyright funciona está económicamente. agotado. Uno de los problemas más La grandes, eficiencia Sí, entre el gasto por que supuesto. significa mantenerlo el vivo cálculo, y eficiencia, riesgo, beneficio, el etcétera, etcétera. riesgo-beneficio que está. Es así. Uno de los fenómenos que más tienen que ver hoy día, que más se debate en los técnicos de la inteligencia artificial, es algo muy específico. Es el problema de los derechos de autor. Sí, es verdad. O sea, es muy lógico con la lógica subyacente del sistema productivo general, del cual también participa China, obviamente, ¿no? Es decir, ¿quién es el dueño de los derechos de autor? Cuando, por ejemplo, una obra literaria o otra de otro tipo se va a hacer con pedacitos de obras de fulano, de fulano, lo que De sea. fragmentos. Claro. Con estilos de... Pedacitos. formas de- ¿Pero de quién es el Y lo que a derecho de autor? una última pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser? Lo que quiera. Me interesaba el tema de la previsibilidad, ¿no? Cómo esto no inaugura ese otro espacio de esa posibilidad de pensamiento que tenemos los humanos, ¿no? Las máquinas van a contestar de manera previsible, con un sesgo. El sesgo podría ser mantener la vida independientemente del costo, ¿sí? O podría ser, por eso es interesante esto del 1% que usted plantea, o mantener, no sé, pensaba en el último ejemplo del médico, ¿no? O en lo que consumimos habitualmente, en las imágenes digitales, el sesgo de ese 1%, no, todos son, y está en el video de Milei contra Cristina, los kirchneristas, eran todas imágenes estilizadas, eran imágenes que tenían que ver con una lógica hegemónica y no estaban empañando la imagen del otro, todo lo contrario, estaba estilizado, más allá de la voz que era justamente decía todo lo contrario, ¿no? Cuando a mí me pasaba que cuando uno empezaba a leer Pierre Levy y todas estas cuestiones, uno fantaseaba, ¿no? La posibilidad de miles de textos que puedan ser elaborados y puestos al servicio de uno en fracciones de segundo. Me olvidaba ingenuamente de los sesgos, ¿no?
Claro, y de que muchas veces para acceder a ciertos textos hay que pagar, por ejemplo. Hay que pagar, claro. ¿No? Y sí. Cosa que en una biblioteca uno no pagaba. No pagaba, ¿no? Y además, algo que yo digo siempre en las clases, y que insisto mucho sobre eso, porque, y yo sé que posiblemente muchos no me crean, de los que escuchan, ¿no? Pero en Internet no está todo el material escrito a lo largo de la historia humana. Eso es falso. Totalmente. Pero, obviamente, Posibilidad, ¿no? potencialmente sí, pero no está todo. Porque está constantemente seleccionado. Tal cual. Y la palabra es censurado. Hay cosas que no se bajan, no se suben, bajan, digitalizan porque son contrarias a algo. Incluso pueden ser órdenes contradictorias que hay, ¿no? Pero eso es muy importante entenderlo, ¿no? Si uno quiere investigar, realmente tienes que seguir yendo mientras estén a los archivos de papel. Los físicos. Porque no es verdad que esté todo, por otra parte. Igual ahí está el interés también, ¿no? Digo, tengo un texto que no está en ningún lado, quiero que esté. Claro. O sea, se necesitan personas con el arte de claro. esto y decir, lo voy a digitalizar. Claro, lo que pasa es que las acciones, eso, yo vuelvo al principio, ¿no? Es la retroalimentación, el fenómeno de retroalimentación. Las máquinas funcionan como la mente humana y nosotros, cada uno de nosotros, aunque no lo querramos, estamos funcionando como el orden algorítmico previsible de las máquinas. Eso es estamos aceptando un juego y no nos estamos dando cuenta que aceptamos un juego. Y el tema es lo que le cedemos en ese juego Claro. de máquinas y lo que perdemos en el camino, porque todo lo que cedemos Sí, se va como quedando, como cuando uno deja de escribir un tiempo y después le cuesta escribir. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a darle a las máquinas sí. para que nos reemplacen y hasta qué punto vamos a ser nosotros prescindibles? Claro. Un poco la ciencia ficción lo que Bueno, ha hecho es advertir todo. Sí, por supuesto. Que hoy advertir. es nuestro presente. Claro, pero no es la prescindibilidad de todo el género humano, es la prescindibilidad de una gran parte del género humano. O de determinadas acciones. Y bueno, de determinadas acciones, de determinados grupos, de determinados trabajadores. Los otros días había un cartel que decía que a Milei le sobraban 30 millones de argentinos. Y sí, por modelo del país. Lo escuché, sí. Sí, pero lo más interesante es pensar las cosas que son transversales. También. O sea, de las que, en realidad, ¿qué pasa? No, pensemos las cosas en Estados Unidos o en Europa, para tomar un poco de distancia. Realmente las políticas del Partido Republicano y el Partido Demócrata son tan distintas. No, para nada. Son pequeños énfasis que además se resultan absolutamente funcionales unos a otros, ¿no? Por ejemplo. Y eso que es común, justamente, es este terreno, innominable, en definitiva. Porque ya desde siempre el signo monetario es un signo, ¿no? Es un signo. Sí, sí. Es decir, es un signo de nuestra vida, de la vida humana que lleva a producir un trabajo que va a ser remunerado con un signo monetario. ¿Y dónde está hoy día el signo monetario? Está en una nube. Ustedes, si tienen ahorros, ¿están tranquilos con sus ahorros? Aunque estén en Suiza. Aunque estén en Suiza, no. Bueno, aunque estén en Suiza, no están seguros. Y si una inteligencia artificial, como ya ocurrió hace unos años, uno va y le dice, quiero comprar esto en el supermercado y paga con una tarjeta, dice, no, ya consumió demasiados huevos este mes. ¿Y quién es el que decide cuántos huevos puedo y quiero comer este mes? Entonces usted no se vacunó con tal vacuna de las que están proliferando constantemente. Entonces usted no puede comprar. Su cuenta bancaria está suspendida. Esto ya pasó. Sí. Sí. No hay que ser conspiranoico para decir que esto ya pasó.
Y además, constantemente, a veces no tenemos otra, estamos constantemente entregando información a un pozo negro. Constantemente estamos entregando información, incluso pasivamente, tácitamente, con una búsqueda. Yo necesito comprar un lavarropas y empiezan a aflorarme, a caerme ofertas de lavarropas. Datos biométricos, porque Además, a veces el datos banco biométricos, pide que todo. uno se saque la foto, sube. De hecho, en la FIP todos tenemos nuestros datos. Por supuesto. Datos biométricos. ¿Y por qué creen que no hay billetes como cuando éramos chicos de 100.000 pesos, 200.000 pesos o 50.000 pesos? Porque hay que pagar con tarjeta de crédito, porque uno no puede ir organiza una comida en un restaurante, van 5 personas, No, una fácilmente varita son de 100.000 plata, pesos. claro. Si hay billetes de 1.000, ¿qué tengo que hacer? ¿Pago al contado? Alguna gente tal vez un poco excéntrica lo hace, el resto de los comensales se avergonzará. ¿Cómo está contando 100 billetes de 1.000? ¿No? Pero si paga con la tarjeta de crédito, además de dar información no solo a la FIP, sino al marketing, etcétera, etcétera, estamos entregando nuestra vida. Y esa vida puede desaparecer, hubo tantas películas, series de ciencia ficción, puede desaparecer en un segundo, se puede borrar. Y no somos más. Si ni siquiera tenemos un documento de identidad material, o más que... Entonces, ¿quiénes somos? Lo que dice mi teléfono. Se abre una puertita, pasás el pasaporte y se abre la puertita y seguís. No hay nadie. Es inquietante, sí, eso sí. Es todo muy, muy perturbador. Pero en realidad no es nuestra relación con una máquina, es con una relación con los que están detrás de una máquina. Ahí está, realmente. Y también como una cultura crea esa necesidad de productividad, de mediación con la máquina. Hay una serie que casi nadie que yo conozco vio. Y es una serie marginal, pero que como ninguna hegemonía es absoluta, como escribió Gramsci, existe y se puede ver incluso actualmente en televisión, ¿no? En los canales de cable, pero se puede ver, que es Persona de Interés. Claro. O sea, muy poca gente la vio, no es masiva. Y ahí todo, en esos 5 años, es una serie marginal, producida por marginales, digo, en sentido de lo que es el centro duro de Hollywood y demás. Ahí está tematizado, dramatizado, la mayoría de las cosas que estamos viviendo nosotros hoy día. La serie es de 2015 y hay un capítulo sobre una pandemia, artículos sobre esto, capítulos sobre... Y en una parte, el inventor de la inteligencia artificial, que es el personaje, que es un personaje que se arrepiente de haber creado la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial fue entregada al gobierno de Estados Unidos para controlar a su población con el pretexto del terrorismo. Y dice que usted, el compañero le preguntó, ¿que usted creó también las redes sociales? Me va a decir, por supuesto, porque tenía que alimentar a mi inteligencia. Así me lo entregaron voluntariamente. Pero empezó en canal hegemónico, después pasó, porque creo que No, está bien. Sí, después sí. quedó como... Bueno, Fox es lo no hegemónico en lo hegemónico. En lo hegemónico, En ¿cierto? realidad, Fox está ahí. Juégale sin límite. Sí, está. No era de Fox, era de Fox. Era de Fox. Sí, está en el canal 307 de Cablevisión, ahora no sé cómo se llama, ahí lo pasan hoy día. Pero lo cito como, es curioso, ¿no?, que esa serie se haya hecho, porque en realidad hay cosas muy terribles, ¿no? Se acusa al gobierno de Estados Unidos, ¿no?, porque fue producida, si bien la produjeron ingleses, radicados en Estados Unidos, con actores que no son todos norteamericanos, pero más allá de eso está ahí en Estados Unidos y te están diciendo cosas terribles, que es preferible la mafia de Nueva York a la CIA, por ejemplo. En definitiva, el mafioso de Nueva York es mucho más ético que la CIA, por ejemplo, ¿no? Se están diciendo cosas que en Estados Unidos no se acostumbran a decir, ¿no? Pero es una síntesis de las problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Por eso la estoy citando como un ejemplo de representación dramática de algo
que estamos hablando, nada más. Y anticipatorio. Sí, a veces, igual yo me pregunto si son anticipatorias o si son ensayos, para ver cómo reacciona la gente, y entonces no serían tan revulsivas, sino que simplemente son modos de presentar algo, a ver qué reacciones hay, y después se busca justamente cuáles son las y para ver qué grado de aceptación tiene la población a entregar sus datos, a pensar que quien gobierna es una banda de delincuentes, pero que igual no pueden hacer más que aceptarlos. También podemos verlo de ese otro modo, si no sería muy ingenuo, sería caer en una simple ley de teoría del reflejo, ¿no? Hay que ver hasta qué punto esas series aparentemente tan revulsivas no son tan revulsivas, sino que simplemente son globos de ensayo para ver cuál es el grado de aceptación de ciertas cosas en las poblaciones, ¿no? Como el film Mentiras que Matan, ¿no? Claro. Pensaba que denunciaba y en realidad estaba haciendo normal una lectura. Además está el fenómeno de la naturalización de ciertas conductas, ¿no? Y ciertos lugares. Pero cualquier texto, ciertos sujetos. por supuesto, pero cualquier texto, como lo sabemos muy bien, tiene la posibilidad de una lectura abierta. Entonces depende de quien lea, que lea esas cosas y no lo otro, ¿no? Pero también uno puede hacer la lectura deconstructiva de la lectura deconstructiva, ¿no? Que es un, creo yo... Claro, es Borges, ¿no? Por Porque supuesto. me parece que desnudara la política de Dinamarca. Parece que la desnudara directamente. En realidad no es más que un experimento para Europa. Claro. Y no sé si no para el mundo también, ¿no? Por supuesto. Todo el problema de Islandia, todas estas cosas de los lugares inhóspitos o inexplorados, o qué sé yo, uno también piensa en la Antártida, aunque no la nombren. Claro. Es así. Cierto, sí. Bueno, parece que no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Para mí también.